Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver el tema de continuidad y derivabilidad de funciones y haremos un ejemplo de continuidad y derivabilidad de funciones definidas a trozos. Vale, lo primero, la definición de continuidad, ¿vale? Es muy importante primero estudiar la continuidad, porque para que una función sea derivable primero tiene que ser continua, así que primero la continuidad y si es continua estudiamos la derivabilidad. Si no es continua no hace falta estudiar la derivabilidad, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, porque si no es continua, nunca va a ser derivable. Si no es continua, nunca es derivable. ¿De acuerdo? Vale, ahora vamos a ver la condición de continuidad. Es el límite cuando x tiende a A, que A es el punto que nos está generando problemas, luego lo veremos en el ejemplo. En funciones definidas a trozos es el punto donde se dice que cambia la definición, ¿de acuerdo? Entonces, si el límite cuando x tiende a A más, es decir, a A por la derecha, es igual al límite cuando x tiende a A por la izquierda y además tiene que ser igual a f de A, que es la imagen en ese punto, ¿de acuerdo? Si esto se cumple, f de x es continuo. Y si no se cumple, pues no es continua. Eso es muy sencillito. Ahora vamos a ver los tres tipos de discontinuidad que tenemos, ¿vale? Bueno, los tipos de discontinuidad que tenemos, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlos aquí. Es este que viene por aquí, por ejemplo, siendo esto A, esto que viene por allí es que los límites son iguales, pero yo ahí no lo he definido. En vez de definirlo ahí, lo voy a definir aquí, porque me apetece. Y esto es una discontinuidad evitable. ¿Cómo se evitaría? Pues este punto, en vez de definirlo aquí, definirlo ahí. Entonces, es discontinuidad evitable. Y analíticamente, es decir, con los límites es cuando el límite, cuando x tiende a más, a por la derecha, es igual al límite cuando x tiende a menos, es decir, a por la izquierda, es decir, este es a menos y este es a más, pero es distinto de f de a. Como hemos dicho, los límites son iguales, pero la imagen es distinta. Ahora, vamos a ver el otro tipo de discontinuidad. Tengo aquí, llego aquí y aquí estoy definida por acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que esto se llama discontinuidad de salto. ¿Por qué? Porque hay un salto. De salto, además, finito. ¿Por qué de salto finito? Porque el salto que hay de aquí a aquí se puede contar, digamos, son tantas unidades. Y eso ocurre simplemente cuando el límite, cuando x tiende a más, cuando x tiende a por la derecha, es distinto del límite cuando x tiende a por la izquierda. ¿De acuerdo? Así es la discontinuidad de salto finito y la discontinuidad de salto infinito. Pues puede ser que estamos definidos aquí así y por aquí. Bueno, no. Sí, en el 0 aquí por aquí y aquí se va al infinito. Es decir, cuando uno de los dos límites, a ver, voy a escribir que es discontinuidad de salto infinito. Discontinuidad de salto infinito. Simplemente es cuando uno de los dos límites se va más o menos infinito. No voy a poner nada, pero con que uno de los dos se vaya infinito, es discontinuidad de salto infinito. Porque el salto que tendría que pegar esto es infinito para llegar. Pero si los dos se van, ahí serían iguales los dos, ¿no? Los dos tienen más infinito, pero como es más infinito, también sería discontinuidad de salto infinito, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues esta es la condición de continuidad, ¿de acuerdo? Que para que sea continuo, los dos límites tienen que ser iguales, tanto el de por la derecha como por la izquierda, y además tiene que ser igual a la imagen, ¿de acuerdo? Eso es la continuidad. Y la derivabilidad es muy fácil. La derivabilidad es lo mismo que la continuidad, pero de la derivada. Es que el límite cuando x tiende a más de f' de x tiene que ser igual al límite cuando x tiende a menos de f de x de la derivada, ¿de acuerdo? Y si esto ocurre, es derivable, y si no ocurre, pues no es derivable. Y recuerdo, muy importante, sé que a veces insisto demasiado, pero
Si no es continua, no puede ser derivable, así que primero tengo que estudiar la continuidad, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y para terminar, vamos a hacer un ejemplo. Aquí lo tenemos. Básicamente el enunciado es estudia la derivabilidad y continuidad de esta función. Bueno, vamos a estudiar la continuidad. ¿Dónde se estudia la continuidad? Bueno, vemos que por separado vamos a imaginar que no está a trozos. Vamos a imaginar que esto no está. ¿De acuerdo? Que sí que está, pero vamos a imaginar que no está. Esto es un polinomio, esto es otro polinomio y esto es otro polinomio. Los polinomios son continuos en todos los números reales, así que por separado no tienen problemas. ¿Dónde tienen problemas? Donde se unen. Aquí esto es continuo, vamos a ver. Esto es continuo, pero aquí el problema es que al saltar, o esto es continuo y esto es continuo, pero para pintar esto aquí he tenido que levantarlo. He tenido que levantar el boli del papel, o de la pantalla en este caso. Entonces por eso es discontinuo. Porque la continuidad, ¿qué es? Básicamente es que una función es continua. Esto no es una definición matemática, pero una definición es continua cuando yo puedo pintarla sin levantar el boli del papel o el lápiz del papel, ¿de acuerdo? Entonces los únicos puntos que me dan problemas en esto son el 0 y el 2. Bueno, lo voy a pintar en dos colores distintos. El 0 y el 2. Vamos primero con el 0, ¿de acuerdo? Y con la continuidad. Entonces vamos a poner continuidad. Continuidad. Pues bueno, vamos a ver, el límite cuando x tiende a 0 más de f de x es el límite cuando x tiende a 0 más. 0 más es cuando pone mayor, entonces mayor, ¿quién lo pone? Mirad, aquí pone x menor o igual que 0 y aquí que pone x mayor que 0, así que este es el 0 más de menos x y básicamente es 0, porque menos 0, bueno, menos 0 que es 0 si queréis verlo así. Y el límite cuando x tiende a 0 menos de f de x es el límite cuando x tiende a 0 menos de quién, pues del de arriba, de x a la 3 menos x, que eso es 0 a la 3 menos 0, que es 0. ¿Coinciden? Sí. F de x es continuo en x igual a 0, que es uno de los puntos que me da problema. Ahora voy a hacerlo, esto es en el 0. Ahora vamos a hacerlo en el 2. El límite cuando x tiende a 2 más de f de x es igual al límite cuando x tiende a 2 más. Recordad, 2 más es cuando ponga mayor, que lo pone aquí. Entonces es x al cuadrado menos 1, que eso es 2 al cuadrado menos 1, que es 3. Ahora, el límite cuando x tiende a 2 menos... Ah, aquí se me olvidó hacer la imagen, pero claro, como lo tiene aquí, aquí. F de 0, ¿dónde la sustituyo? Claro, eso es muy importante, hacer la imagen, que se me había olvidado. F de 0, ¿dónde la sustituyo? En este, ¿verdad? Porque es donde pone el igual, que será 0 a la 3 menos 0, que es 0, y sigue siendo continuo, no me ha cambiado nada. Aquí el límite cuando x tiende a 2 menos es cuando dice menor, y aquí lo dice x menor que 2, ¿no? F de x, entonces es el límite cuando x tiende a 2 menos de menos 2, ¿no? Y esto es menos 2. Voy a hacer también la imagen para terminar. F de 2 es donde pongo al igual, que es en el de abajo. F de 2 es 2 al cuadrado menos 1, que es 4 menos 1, que es 3. Estos son iguales, pero este no, así que f de x, lo ponemos aquí, f de x no es continuo en x igual a 2. Y ahora al hacer la derivabilidad, yo no tengo que hacerla en x igual a 2, porque al no ser continua ya no va a ser derivable, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo por aquí. Voy a calcular f'. F' de x es derivarla a trozos. F' de x, pues si tengo aquí x a la 3 será 3x al cuadrado menos 1, si x es menor o igual que 0, menos 1, si 0 menor que x menor que 2, y 2x si x es mayor o igual que 2. He derivado los tres trozos, ya sabéis. Y ahora, ya sé que en el 2 no, solo tengo que estudiar en el 0, pues lo voy a hacer en el 0. El límite cuando x tiende a 0 más de f' de x es el límite cuando x tiende a 0 más, cuando ponga mayor, que lo pone en esta, ¿verdad? Si lo leemos de derecha a izquierda, x mayor que 0, de menos 1, y es menos 1 porque es una constante. Luego el límite cuando x tiende a 0 menos de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 menos de 3x al cuadrado menos 1, y esto me queda, pues 3 por 0 al cuadrado
es 0, menos 1, menos 1. ¿Vale lo mismo? Sí. F de x es derivable en x igual a 0. Conclusión, f de x es continua en todos los reales menos el 2 y es derivable en todos los reales menos el 2 porque ya no es continua, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que os haya servido, que lo hayáis entendido, porque son conceptos bastante sencillitos, el de derivabilidad y el de continuidad, y básicamente la derivabilidad es estudiar la continuidad de la derivada, pero siempre habrá que haber hecho la continuidad primero porque donde no sea continua no va a ser derivable. ¿De acuerdo? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y chao.